El Ciudadano presenta El Andamio, el programa del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, SINTEC, por un sindicalismo social. Hola compañeras, compañeros, les damos la bienvenida a esta nueva etapa, a este nuevo proceso de nuestro podcast El Andamio, desde el SINTEC Chile, su sindicato de la construcción. Así que nada, pues vamos a entrar ahora a la cortina de presentación y entramos de lleno en este primer capítulo de la nueva temporada. Acompáñennos. Estás escuchando El Andamio, el programa del SINTEC para los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Vamos por más. Ya pues chiquillas, chiquillos, un gusto nuevamente estar con ustedes, entregando toda la información. Ustedes ya saben, El Andamio siempre desde la obra y por un sindicalismo social. Estamos trabajando constantemente desde SINTEC Chile, Sindicato Interempresa de Trabajadores de la Construcción, a través de nuestro podcast El Andamio, en donde tomamos varios temas que son bien atingentes, principalmente al tema... A los quehaceres del mundo del trabajo, ¿cierto? Cosas que no se tocan en muchas partes, y nosotros como organización sindical entendemos que una de las cosas muy fundamentales es el tenernos constantemente en información clara y sobre todo con las cosas que están pasando, ¿cierto?, en nuestro país, en función principalmente de las leyes laborales y cómo nos afectan a nosotros como trabajadoras y como trabajadores, específicamente de la construcción, pero también para otros compañeros. El tema de hoy, quisimos iniciar esta nueva temporada principalmente, dado que está muy en boga y a todos nos va a afectar como trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Está muy en boga el tema de la última reforma a el sistema de pensión, ¿cierto? La última reforma previsional que fue lanzada ya por ahí por el mes de marzo, si no me equivoco, ¿cierto? Y vamos a tratar de tocar algunos aspectos en lo más simple para tratar de poder explicar, ¿cierto?, cómo queda el tema ahora con la nueva reforma y tocar algunos aspectos que guardan relación principalmente el cómo debiésemos desde el mundo de los trabajadores interpretar lo que está pasando en este caso en el mundo legislativo y cómo se están definiendo algunas leyes que guardan relación principalmente con nuestra propia economía y con la economía nacional también. Bueno, para eso tenemos dos grandes invitados, ilustrísimos invitados. Estamos muy contentos de tenerlos a ambos hoy día con nosotros. Primero, voy a partir por mi izquierda, como corresponde, y vamos a presentar a doña María José Azócar. Muchas gracias por asistir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La vamos a presentar. Ella es... Esto nos vamos a demorar un poquito porque... el currículum es grande. No, pero... Ella es doctora en psicología de la Universidad de Wisconsin de Madison en Estados Unidos. A su vez también ha desarrollado varios elementos que guardan relación principalmente con el área de la sociología y la investigación. Ha sido profesora del College of the Sequoian, lo dije bien, ¿cierto? Sí. Como el arbolito. Como el árbol, sí. Profesora investigadora también del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales y copresidenta de la sección de Género y Estudios de Feministas de la Latin American Student Association. Lo dije bien, ¿sí? Sí. Bacán. Además, parte del comité editorial del Grupo de Derecho y Sociedad en Chile. María José, ¿cómo estás? Muy bien, pero lo más importante, ese fue mi pasado y ahora soy investigadora de Fundación Sol, ¿no? Ahí queríamos rematar. Ahí ya. Efectivamente, y ahora nuestra compañera nos está acompañando acá, principalmente desde la Fundación Sol, que es un grupo de compañeros y compañeras que investigan muchos de los elementos que guardan relación principalmente con las leyes laborales, con lo que tiene que ver con lo social, ¿cierto? Y cómo esto dialoga con el mundo de los trabajadores en términos económicos, pero también políticos. Así que le damos una bienvenida muy agradecido en realidad de que esté aquí con nosotros para poder aclararnos algunos temas con respecto al tema de pensiones. Y por el otro lado tenemos a nuestro compañero José Miguel Ortega, ¿cierto? Nuestro compañero que es... Primero, vamos a hablar también de su currículum. Capataz eléctrico, hace ya casi más de 40 años. No queremos decir que está viejito, pero tiene alta experiencia en el hombre en terreno, ¿cierto? En montaje eléctrico, en áreas como el montaje eléctrico, en construcción, pero además nuestro compañero es director de la seccional de Calama, de segunda región de SINTEC Chile, a cargo de varios proyectos ahí de obras mixtas, mineras, ¿cierto? Y edificación civil. ¿Cómo está, compañero? Bien, muchas gracias por la invitación. Espero que mi aporte sea importante. Igual gracias por esta instancia de comunicación. Sin duda alguna que va a ser un aporte muy importante. Entonces, entremos inmediatamente en materia. Y hay varias cosas que vamos a tener que tratar de desglosar lo más en lo simple posible. Vamos a tratar de hacerlo para que todos y todas podamos comprender.
porque son temas que están son muy enmarañados de una otra manera, tienen como mucho detalle técnico, ¿cierto? Económico también, mucho porcentaje, muchas cosas que en realidad son complejas de una otra manera de entenderlo de buena primera. Sí. Entonces, nosotros quisimos abordar 3 puntos en este programa para poder dejarlos más o menos en claro y que tú nos comentí, nos expliquí de qué va este tema, cómo dialoga con la gente y cuál es la visión que tiene Fundación Sol con respecto a este tema. Primero vamos a hablar de la tasa de cotización. Se presupone, ¿cierto?, que queda establecido en la reforma que va a haber un incremento en la tasa de cotización, ¿cierto?, que hasta el momento fluctúa entre el 14% dependiendo de cuál sea la AFP o el seguro que tú tengas, ¿cierto? Ahí depende el porcentaje en la cual cada uno de los trabajadores de manera individual cotiza, ¿cierto?, dependiendo de su AFP en este caso. Pero la reforma va a obligar, comillas, ¿cierto?, lo que plantea, que el empleador en este caso ponga más recursos en esta tasa de cotización. Sí. Entonces, la pregunta que salta inmediatamente, ¿dónde va esa tasa de cotización, esa plata, ¿cierto?, que debiese entregar el empleador por mi tiempo trabajado, en este caso, mensualmente, ¿cierto? ¿Dónde va esa tasa y cómo afecta o cómo beneficia de una u otra manera a las y los trabajadores teniendo una cotización mayor? Bueno, súper buena pregunta ahí para empezar el programa, porque siendo así como yendo pasito a pasito, ¿no? Hoy día estamos cotizando un 10% al sistema previsional y a eso uno lo tiene que agregar un cierto porcentaje que va por las comisiones de administración e intermediación que cobra cada AFP. Entonces, pero si tomamos la base de ese 10%, lo que propone esta reforma es que ese 10% aumente a un 17%, ¿no? Ese es el aumento propuesto, porque también a veces se habla de que ahora se va a cotizar un 18,5%, pero en realidad ahí lo que se toma es un porcentaje que ya se pagaba antes por el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿no?, que era un 1,5%. Entonces, CIS, que le dicen. El CIS. Ya. Entonces ahora, cuando hablamos de la reforma en particular, aquí estamos hablando de 7 puntos más. Okay. ¿Y cómo se dividen esos 7 puntos más? ¿No? Que aquí es lo central de tu pregunta, Cristian. Uno, son 4,5 puntos que van a las cuentas individuales, ¿no? Okay. Y esto va a ser gradual, va a tomar entre 9 y 11 años, pero esto va a ir poco a poco, no es de una vez. Y efectivamente todo ese 4,5 y después que va a aumentar a ese 7, eso lo pagan empleadores, que es una conquista que habíamos perdido, ¿no? Chile había sido único en el mundo de tener un sistema previsional que solamente dependía de las cotizaciones que hacía la clase trabajadora. Ahora Chile se pone al día, ¿no?, en ese concierto internacional con el resto del mundo, respecto a la seguridad social. Entonces, 4,5 van a cuentas individuales. Y luego va un 1,5 puntos que va a ir a un seguro social, pero un seguro social bien especial, bien a la chilena, porque es un seguro social que va a terminar a los 30 años, va a empezar a terminar desde los 20 años, pero se va a totalmente extinguir a los 30 años. Y con ese 1,5 puntos, básicamente lo que se quiere financiar es una garantía, como dice el gobierno, de 0,1 UFs mensuales para ciertos grupos de personas pensionadas, ¿no? Para ciertos grupos de mujeres y para ciertos grupos de hombres. Por ahora lo dejo ahí, después quizás nos vamos en los detalles. Entonces va 4,5 cuentas individuales, 1,5 para este seguro social, bien a la chilena, bien, ¿no?, que termina a los 30 años, y luego va un punto a un seguro social que está orientado a mitigar las desigualdades por género que hoy ocurren bajo el sistema de capitalización individual, porque las mujeres son castigadas por vivir más, ¿no? Mujer y hombre puede tener los mismos ahorros, el mismo hogar, etcétera, pero las mujeres por vivir más reciben menos pensión. Entonces va a haber un 1% que efectivamente va a ir a un seguro social, que no está la propuesta de que se termine, ¿no?, y que va a permitir mitigar específicamente esas desigualdades por género. Y aquí, cuando uno hace un análisis político, ¿no?, un análisis de poder, y una pregunta central en esos análisis es, bueno, ¿quién se beneficia de este aumento de la tasa de cotización, ¿no? ¿Quién se beneficia de las decisiones? ¿Quién se beneficia de los eventos? Y no es casual
que empresarios como Juan Sutil hayan aplaudido esta reforma, ¿no? Hayan dicho expresamente que esta reforma valida, legitima las AFP. No es casual que alguien como José Piñera haya escrito un tuit del tipo larga vida a la capitalización individual, porque lo que estamos viendo acá es que la industria como tal aumenta su poder, en lo concreto, en lo inmediato, de 10 a 14,5, y en el largo plazo, cuando ese seguro social se termine, ¿no?, luego de los 30 años, van a ser 6 puntos directos a las cuentas individuales, va a quedar solamente 1 punto a un fondo solidario. Cuando en su origen, la propuesta del gobierno que se presentó en noviembre del 2022 era 6 puntos enteros a un fondo común, ¿no? Entonces esa fue aquí la negociación que se hizo. A cambio de aumentar las pensiones de las personas que hoy se están jubilando y que se van a jubilar en los próximos años, que efectivamente aumentan esas pensiones a través de este seguro social transitorio y a través de la PGU, bueno, a cambio de eso se robustece la capitalización individual, ¿no? Y las consecuencias de eso es que, bueno, vamos a tener en lo concreto más concentración de poder, que como sabemos ese poder económico siempre se cristaliza en poder político, se va a amplificar la desigualdad y tenemos ya décadas de evidencia histórica de las consecuencias cuando tú tienes más desigualdad, ¿no? En una sociedad hay menos confianza, hay menos comunidad, entonces tú tienes un escenario que desde Fundación Sol creemos que no es tan positivo con esta reforma recién aprobada, y más bien aquí lo que se hace es tener esta moneda a cambio, robusteciendo la industria para aumentar las pensiones, y además se traslada el problema estructural de las pensiones hacia el futuro, porque aquí con un aumento de la cotización que además va a cuentas individuales en el largo plazo, no ese 6%, y con un contexto de tasas de rentabilidad a la baja, no van a aumentar las pensiones en el futuro sustantivamente. Entonces, una vez más, tenemos políticas, ¿no?, que a cambio de poder entregar, de aliviar el dolor, como decimos en la Fundación Sol, en el presente se trasladan los problemas al futuro. Sí. Claro. Entonces, en términos de la tasa de cotización, lo que conocíamos nosotros, que lo hemos escuchado tanto del movimiento No Más AFP, la misma Fundación Sol, sectores sindicales, ¿cierto?, que plantean el tema de los fondos, digámoslo así, que sean de una u otra manera colectivos, sí, ¿cierto? Exacto. O sea, un fondo de reparto colectivo. Exacto. Eso no existe, no viene dentro de la reforma, no quedó dentro de la reforma. Es que ahí están las sutilezas, ¿no? Como te decía, sí o sí hay un fondo común solidario con ese 1 punto que va a mitigar las desigualdades por género, ¿no? Eso sí funciona con una lógica de reparto, ¿no? Okay. Y es de reparto aquí, de nuevo, como no tenemos experiencia, hay quienes somos más jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven, tengo 44 años, pero no he vivido. Está en la mente, ¿no? Sí. No he vivido en un país donde me entreguen seguridad social, pues entonces no tengo esa memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas de reparto? Básicamente, tú cotizas a una olla común, a un fondo común. ¿Y eso qué significa? Que se dan distintas formas de solidaridad. Quienes hoy trabajamos, solidarizamos con los que hoy se jubilan. Quienes tienen más ingresos solidarizan con los que tienen menos ingresos porque cotizan más. En este caso, ese 1% que va a este fondo común también genera solidaridades entre hombres y mujeres, ¿no? Porque, bueno, por todas las desigualdades históricas que definen, ¿no?, el mundo del trabajo, etcétera. Entonces ese 1% sí o sí funciona con una lógica de reparto, pero luego está ese 1,5, que es ese seguro social que les decía, que permite dar esa garantía de 0,1 UFs mensuales. Efectivamente también va a funcionar con una lógica de solidaridad, pero se va a extinguir a los 30 años. Entonces, por eso decía, esto es muy a la chilena, ¿no? Como siempre con la letra chica, como con ciertas excepcionalidades, que bueno, que yo creo que aquí desde la coordinadora No Más AFP, desde Fundación Sol, hemos desde ya hace varios años hecho una propuesta bien concreta, y es que toda la tasa de cotización vaya a un fondo común, ¿no? Porque ya tenemos evidencia que demuestra que la capitalización individual
tiene un problema de diseño, y es que no entrega buenas pensiones por más benzina que una le eche, ¿no? Cuando uno analiza las pensiones autofinanciadas, es decir, que no tienen PGU, no tienen ningún subsidio estatal, solo las autofinanciadas que dependen de tus ahorros y de las tasas de rentabilidad, tú, aunque cotices entre 35 y 40 años, esas pensiones autofinanciadas ni siquiera llegan al salario mínimo, ¿no? Un sistema de reparto, en cambio, te garantiza un mínimo, y ese mínimo, ¿no? Desde la propuesta de la coordinadora, tiene que pasar por el salario mínimo y luego va premiando por cada año de cotización, ¿no? Entonces esa es una lógica solidaria de reparto que funciona en la mayoría de los países. Hay muy poquitos países en el mundo cuyo eje principal es la capitalización individual. Claro. Esto podríamos homologarlo, por ejemplo, al caso, salía la noticia en la semana pasada, si no mal recuerdo, con respecto a esta muda gigantesca que hay hacia FONASA. Yeah. Por el tema de salud. Yeah. Entonces tenéis por una parte ISAPRES, ¿cierto? Que es como digámoslo así, como la especie privada de salud, versus el Fondo Nacional de Salud, ¿cierto? Claro. Que funciona de una manera medianamente similar a lo que estás planteando tú. O sea, las pensiones también debiesen caer en un fondo, ¿cierto? Que tenga la misma capacidad definida de poder decir, ok, yo con una densidad de cotizaciones de 30 años voy a llegar a tener exacto, y te lo garantizo. Exacto. Ahora, ¿cuál es ahí lo que pasa en el mundo de la salud, ¿no? Que al final lo que se ha generado es que las personas más empobrecidas terminan en FONASA y las personas más ricas, ¿no? Terminan en el sistema privado. Wow. Eso también, cuando se diseñan políticas públicas, ¿no? De ese modo, al final terminan fragmentando el sistema de seguridad social. Por eso, en este caso, hablando de salud, porque cuando uno habla también de seguridad social, no solo habla de pensiones, también habla de salud, ¿no? Y claro, de otros beneficios. Es un compendio que debiese estar para poder sustentar, digámoslo así. Y darte seguridad, de seguridad social. Protección a lo largo de la vida. Perdón, claro, es que el sistema de salud, por lo menos, es voluntario. Si uno quiere estar en FONASA y si uno quiere estar en una ISAPRE, ¿no? Pero la AFP es una obligación. Digamos, en el fondo, como lo vemos desde el mundo del trabajo, la AFP nos tienen secuestrado nuestro dinero, ¿ya? Una estafa, yo siempre digo, la estafa más grande del mundo, digamos. Que acá en Chile se legalizó y ahora con la nueva reforma le pusieron smoking y lo pintaron bonito, pero sigue siendo el robo más descarado que le han hecho a la clase trabajadora, digamos, el tema de las pensiones. A mí me tocó el año pasado hacer un seguimiento a un viejo en faena que estaba pensionándose por el INP, por el sistema antiguo, ¿ya? Y este viejito le estaban calculando cerca del $1.000.000 de pesos, ya iba a ser su pensión, versus nuestras pensiones que ya con esto, que además sigue siendo una inversión del Estado, no es que el sistema permita, digamos, tener buenas pensiones, sino que tiene que ser subsidiado además. Exacto. Por lo tanto, es un chiste y malo. Esa es un poco nuestra opinión. Sí, pues eso quería entrar directamente, porque la tasa de cotización habla y tiene relación directamente con los activos, digámoslo así, o sea, claro, con el trabajador que está trabajando en este momento, ¿cierto? Y ahí es donde entramos nosotros, claro, desde el punto de vista sindical, y ahí quería preguntarte, ¿cuál es la visión, aparte de lo que estáis planteando, ¿cierto? Pero ¿cuál es la visión que tienen los viejos, la gente común y silvestre que te comenta con respecto al tema de las pensiones? ¿Qué es lo que entienden? ¿Cómo lo están viendo? Mira, a mí es un tema que me interesa mucho, por lo tanto, yo generalmente a los viejos les pregunto qué opinan de su jubilación, claro, y todos dicen que es un robo. Claro. ¿Ya? El problema es que no hay este hilo que una, ¿cierto?, la opinión de todos los viejos. Claro. Y yo, por lo que yo tengo de experiencia, o lo que he visto, es que realmente la lucha contra la AFP se da como poblador, no como trabajador desde el puesto de trabajo, ¿ya? Lo que nos quita una cantidad de fuerza enorme. Hoy día no hay muchos sindicatos que se preocupen de la AFP, ¿ya? Están preocupados más del bolsillo de los dirigentes, digamos. Pero si uno habla con los trabajadores, el viejo sabe que lo están robando. O sea, para ellos es un robo el nuevo sistema previsional inventado por la dictadura, que es nuevo, entre comillas, digamos, ¿no? Claro. Que se suponía que nos iba a jubilar con el 75% de nuestro sueldo, ¿ya? Y sigue siendo... Al 2000 era el 100%. Claro, entonces yo no sé en qué cabeza cabe tener nuestros fondos, porque están secuestrados, obligados a pasárselo a las empresas para que las empresas con nuestros fondos inviertan, lucren, y cuando pierden,
perdemos nosotros y más encima les pagamos comisión por administración. Este concepto que existe, ¿cómo lo ves tú, este concepto que hablan de la industria de las pensiones? ¿Cierto? O sea, aparece la industria de la pensión. Claro, es un negocio para la industria de las pensiones, no para los trabajadores, no para nosotros. A nosotros, según nuestra visión, nos tienen secuestradas las platas y debiera ser ilegal. ¿Ya? Porque por lo menos a mí, a los 16 años me hicieron firmar por una AFP. Ni siquiera era adulto, digamos, era un niño. Y hasta el día de hoy, por lo menos deberá ser voluntario, como el sistema de salud. Que el que quiera estar en una ISAPRE, esté en una ISAPRE, y el que quiera estar en el sistema activo esté. Pero no, acá el Estado se ha encargado de tenernos secuestrados nuestros fondos y sigue siendo un robo. Un robo, y hay que ponerlo con todas las letras. No es una inversión nuestra, es un secuestro de nuestros fondos de pensión. Así lo vemos, y así lo ven los viejos. Solo que no hay nadie que catalice este tema desde las bases. ¿Ya? Se dio una lucha muy grande con el No Más AFP, pero yo siento que lo vimos como el estallido. Fue un estallido de pobladores. No se vio en el mundo del trabajo, desde el puesto del trabajo, salvo en alguna excepciones. Claro. Hay varios elementos en términos más de lo político que, claro, que efectivamente guardan relación principalmente con cómo nosotros entendemos la problemática y cómo proponemos desde este punto de vista, ¿cierto?, de entender la problemática desde el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, cómo proponemos alguna solución, ¿cierto? Claro, ahí Fundación Sol, la coordinadora No Más AFP, que tiene, por cierto, metido gente de dirigentes sindicales, algunos de los gremios, ¿cierto? Pero claro, no ha hecho carne aún todavía, ¿cierto? Esto tal cual como lo estáis planteando tú, o sea, de que esto es un robo, es prácticamente una especie de corralito eterno, exacto, ¿cierto? En donde yo no puedo sacar, y de hecho se dio este 10%, se entregó con todos estos elementos bien populistas, de una u otra manera. Había una situación grave, efectivamente, pero había otras maneras de poder resolver este tema, sí o sí. Entonces, claro, de ahí en adelante comienza todo este tema, como la AFP es como que casi que se desfinanció con este cuento del sacar el 10%, ¿cierto? Pero en realidad nos damos cuenta de que dentro de la pandemia fueron los de la industria que más ganó, dentro de la misma pandemia. Entonces, ahí es donde hay varios elementos que guardan relación con cómo vamos entendiendo y cómo vamos planteando la salida con respecto a este tipo de problemas. Cristian, y me gustaría aportar dos cosas que tú decías, Miguel, de esta no libertad de elegir, paradójicamente, ¿no?, que tenemos en el mundo previsional. Bueno, en otros países como Colombia y Perú, las personas pueden elegir entre la capitalización individual o entre un sistema de reparto. Esos sistemas se llaman sistemas mixto paralelo, ¿no?, porque van en cuerdas paralelas. Así como un elemento ahí a considerar que nos enseña la experiencia comparada. Y otro elemento también que me gustaría aquí instalar, ¿no?, y como pregunta también para la clase trabajadora organizada, es que hoy en día las AFP están manejando algo así como 200.000 millones de dólares por concepto, ¿no?, de todos los fondos que manejan, que es algo así como el 60,6% del PIB. Considerando, ¿no?, esos montos de dinero, efectivamente lo que hacen las AFP es invertir, ¿no?, parte de esos dineros en, no sé, empresas que operan en Chile, ¿no?, en instrumentos financieros que terminan beneficiando a las familias más ricas de este país. Por ejemplo, a la familia Luxich, ¿no?, que es la familia más rica, ¿no?, terminan beneficiando también a compañías de seguros de vida internacionales. De las 7 AFPs que existen, 5 de ellas, compañías de seguros de vida internacional, son dueñas de 5 de ellas. Entonces también es un sistema que beneficia a compañías de seguros de vida internacionales, ¿no? Es una forma como de un nuevo colonialismo que hay detrás, ¿no?, a través de este sistema. Y a propósito ahora de la reforma y de la creación de este fondo autónomo, ¿no?, que va a administrar el seguro social, bueno, uno se hace la pregunta, ¿quién va a tomar las decisiones en materia de inversión y por qué no puede estar ahí la clase trabajadora, ¿no? Hay un consejo que va a asesorar en términos de inversión. Bueno,
¿cuál es la voz de la clase trabajadora en eso? Aquí yo quiero citar a Carlos Sánchez, que es un dirigente sindical de Conatrao, que es una coordinadora de trabajadores en domicilio, ¿no? Que la otra vez hacía este punto en un taller que tuvimos, en donde él decía, ¿no? Bueno, si se va a tomar decisiones en materia de inversión, ¿por qué no estamos ahí? Y después de eso viene la pregunta, ¿qué vamos a decir como clase trabajadora? Y para poner un ejemplo bien concreto, si el día de mañana, no sé, instalar data centers te renta y te permite aumentar tus pensiones, como clase trabajadora vamos a apoyar esa política de inversión. Si el día de mañana, bajo este contexto geopolítico de guerras, ¿no? No sé, apostar por empresas que crean armas nos permite aumentar las pensiones, ¿vamos a poner nuestros dineros, nuestros ahorros ahí? Esas son también preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Como clase trabajadora, no solamente para poner el punto, queremos representación en la forma como se toman las decisiones, sino que también tener una reflexión de, bueno, ¿qué tipo de política de inversión queremos también, ¿no? Claro, mire, quería entrar justamente en ese punto, antes de pasar a la PGU, en este FAP, en el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Sí. Estuve revisando, me di cuenta de una otra manera de que ya habían sido nombrados, ¿cierto? 5 personas, hasta donde sé. 2 de esas personas están con 6 años de nominación en ese consejo. Hay otros 2 con 4 y una con 3, ¿ya? ¿Cuál es? Se presupone Hamilton, el apellido de uno de ellos, qué sé yo, no sé, ¿no? En realidad no lo ubicamos desde el mundo del trabajo en general, pero este consejo, este fondo, ¿cuál es el real objetivo que se presupone según la ley que debiese desarrollar este grupo de personas consejeras? Claro. Bueno, aquí en lo concreto el objetivo o la misión, ¿no? De este fondo es administrar el seguro social, entendiendo por seguro social este seguro social que se extermina a los 30 años, este seguro social viene a la chilena, el 1% que mitiga las desigualdades de género y el seguro por invalidez y sobrevivencia, ¿no? Entonces, lo que permitiría este fondo es básicamente administrar y a la vez licitar quienes van a hacer las inversiones relacionadas con este seguro social. Entonces aquí también hay que poner la alerta de que se abren nuevos nichos de negocios porque se van a licitar y en esa licitación no solamente van a poder participar AFP, también van a poder participar otras empresas que gestionan inversiones, ¿no? Cooperativas, en fin, hay una listita ahí de empresas que van a poder participar. Entonces ahí, claro, se levantan todas estas alertas, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué esas personas y no representantes de la clase trabajadora? En segundo lugar, ¿cómo aquí se va a regular estos nuevos nichos de negocios? Y bueno, desde la evidencia uno va a decir, van a terminar participando los mismos de siempre, beneficiando a los mismos de siempre, pues, ¿no? Que han tenido trayectoria en la industria previsional. Y bueno, y va a ser también un fondo que, entre otras misiones, lo que va a hacer es asegurar una cierta rentabilidad de la inversión, ¿no? O sea, a diferencia de cómo funciona hoy en día, uno no sabe muy bien, depende de la volatilidad del mercado financiero. Entonces aquí, en cambio, hay algo así como que los 1,5 puntos que van a ir al seguro social, de alguna manera van a tener algo así como una rentabilidad asociada a los bonos de la tesorería, que en el fondo es dar algún tipo de certeza, pero finalmente seguimos participando de un mercado financiero volátil. Por tanto, este FAP, digámoslo así, acciona solo y exclusivamente con ese 1,5. Ese seguro, entiendo que administra todo lo que opera como seguro social, ¿no? Entonces lo que va a hacer este seguro, este fondo, digamos, es administrar todo lo que pasa por un seguro social, ¿no? 1,5, etcétera, y los otros. Pero de nuevo, pues quiero aquí enfatizar, mis queridos compañeros, que la clase trabajadora debería tener voz en cada uno de los mecanismos de decisión, si finalmente son los ahorros de esa clase trabajadora aquí por los cuales no se están usando y se están tomando decisiones, y esa discusión no está, ¿no? Claro. Y ahora, desde el mundo de los trabajadores,
Compañeros, vamos a dejar planteada la pregunta. ¿Me parece? Primero, ¿cuál es la apreciación que se tiene con respecto a la inversión? ¿Hay conocimiento, no hay conocimiento desde el mundo de los trabajadores en qué se invierte la plata que nosotros mensualmente de nuestra fuente de trabajo, vida, de tiempo, de vida, le entregamos mensualmente a esta industria? Si es que hay algún conocimiento y cuál es la opinión con respecto, desde el mismo sindicato, si es que debiésemos tener, tal como plantea María José, si es que debiésemos tener o no una incidencia con respecto a eso. Voy a dejar la pregunta planteada porque vamos a invitar a los chiquillos y a las chiquillas, a todos los compañeros y compañeras de la construcción, a ver una notita, ¿ya? Nosotros salimos también como podcast a preguntarle a la gente en terreno, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, ¿qué saben de las pensiones, de esta nueva reforma de pensiones y cómo vamos cuál es la opinión que tienen ellos desde el terreno? Así que vamos a la pequeña nota y volvemos inmediatamente con la respuesta de nuestro compañero José Miguel. Buenas tardes. Sí, mira, por lo que tengo entendido, el tema de las cotizaciones va a subir un 1%. Ahora desde agosto de este año, desde el 2025, que va a ser progresiva hasta llegar a un 7%, por lo que me enteré, por lo que supe. Mira, yo no tengo idea cuánto van a subir porque tampoco he leído la reforma porque no me interesa el sistema del FP. Que me descuenten, para mí es transparente, porque no me gusta el sistema, no me interesa saberlo más, porque estamos metidos en un hoyo que no nos van a sacar nunca. Y si suben o bajan, da lo mismo, porque si te van a subir un poco, después te van a decir, el fondo B, fondo A, fondo X, tuvo pérdida. Y no sirve de nada que te estén subiendo. Entonces, lo único que están subiendo son la plata para los hueones dueños, po. A los dueños del FP, lo único que está subiendo. Para nosotros, nada. Mira, con respecto a si vaya a funcionar, se esperaría, todos quisiéramos que sí, ¿cachai? Pero que también yo veo así por punto de vista propio que siempre pucha así como ratoneando un poco va a subir un 7% en total, ¿cierto? Pero siempre entregando como de migaja, un 1%, después 8% más, ¿cachai? Siempre estamos como jugando a eso. ¿Y qué pasa en las finales? No sé qué va a pasar ahí con el tema de la AFP, que siempre van a salir con ganancias para ellos, pero esperemos que de esta manera igual para los trabajadores sea beneficioso, que no sea solo un negocio para un lado, que nos sirva para todos, esperemos. Nosotros seguimos iguales, nomás así que no me interesa la reforma de la AFP, no me interesa leerla, no es de mi interés y es generalizado, ¿no? Estamos todos desconformes con el sistema de la AFP, que no debiera existir. A lo mejor debiéramos preguntarle a los señores del ejército qué sistema están usando para usar el mismo, porque no les falla. Y debe ser bueno, ¿cómo ganan tanta plata después de jubilados? ¿Por qué nosotros no? Y eso, no estoy de acuerdo con el sistema de FP, encuentro pésimo. Ya, José Miguel. Bueno, no hay conocimiento mayor de los trabajadores de terreno en qué se invierten sus dineros o sus lucas, como le llaman los viejos. Hay un desconocimiento total. Creo que también nos falta a las organizaciones sindicales un poco más de, no sé cómo decirlo, un poco más de ponerle un poco más de pino, como se dice en la pena, a la información de los trabajadores. Ya los trabajadores, más allá de que saben de que esto es una estafa, no tienen nociones de para dónde van sus platas, salvo cuando uno les dice que cuando uno pide un préstamo a un banco le presta 1 millón, uno le devuelve 1.300.000, esos 300 se lo embolsa la industria, y cuando el banco pierde plata, él tiene que poner nuevamente lucas de su jubilación para cubrir las pérdidas de la AFP. Eso es un poco lo que se maneja, no va más allá. No hay mayor, claro, porque tampoco hay mayor relación con respecto a cómo decís tú, primero. Claro. Esto es un fondo que en realidad es forzoso. Es forzoso, ¿cierto? Primero que nada, no, claro. No tengo opción a poder decir no. Primero, ¿estoy contratado? 10%. 10%, exacto. Con suerte podéis definir, claro, quién cobra más o quién cobra menos en la administración, claro. Y muchos de nosotros y de nosotras decidimos en función de eso.
¿cierto? Recuérdense ustedes que hace un tiempo atrás, unos años atrás, no me recuerdo bien en qué gobierno fue, en donde se licitó a toda la gente nueva, ¿cierto? Que estaban los primeros cotizantes, ¿cierto? Se iban a quienes hacían un gasto de administración o cobraban un gasto de administración menor, hasta donde entiendo, ¿cierto? Entonces ahí, claro, hubo una muda importante, ¿cierto? Y se presuponía que esta industria tenía que ser competitiva, ¿cierto? Tenía que tener algún nivel como de ofrecimiento para las y los trabajadores que estaban puestos ahí. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como trabajadores, ¿tenemos alguna opción? ¿Cómo se ha visto desde el sindicato? ¿Cómo se ha visto desde el mismo terreno? ¿Cuál sería la opción o cuáles las cosas que los mismos viejos están planteando con respecto al tema de la cotización? ¿Qué piensan ellos? ¿De qué manera se debiese abordar este tema? Correcto, mira, ese es otro tema que los viejos no tienen voz. Ajá. Ya no tienen voz porque, a no ser que alguien llegue con el dato que una AFP está pagando 50.000 pesos por cambiarse de AFP, ya, también pasa. No va más allá. ¿Ya? Los viejos saben, estamos viviendo un proceso, yo creo que en el sindicalismo, en la clase trabajadora, que no tiene parangones con la historia. O sea, estamos convertidos en un rebaño. ¿Ya? Y los viejos siguen lo que les dice el patrón. De hecho, cuando uno le explica que hoy día los patrones no son los que invierten, porque antes el patrón invertía, digamos, ponía sus lucas y generaba trabajo de su bolsillo. Claro. Pero hoy día las empresas invierten nuestro dinero, ¿sí? Y ganan con nuestro dinero, y el viejo no tiene posibilidad ni siquiera en muchas partes de saber en qué sindicato meterse, porque algunos sindicatos vienen con la empresa ya. El viejo firma contratos, si no firma por el sindicato, no firma por la empresa, digamos. Entonces estamos tan atrás que pedirle a los viejos hoy día, con la poca información que hay, que tomen alguna decisión sobre cuál la AFP por término económico, no lo hacen. Ellos se meten en una AFP y ahí se quedan, a no ser que se cambien porque le están ofreciendo lucas para cambiarse. Pero opinión sobre ese tema no tienen, claro, mayormente. ¿Y qué crees tú, ya para cerrar más o menos el tema de este FAP, qué crees tú con respecto al tema de la vinculación que debiese tener ya sea el sindicato o los trabajadores en general? Podemos verlo desde una manera individual, como estamos acostumbrados, la sociedad es individual, está preconfigurada así. O lo podemos ver desde un punto de vista más organizativo, pero la vinculación con respecto a este tema de las inversiones, ¿cómo crees tú, en qué nivel podría cambiar, por ejemplo, que nosotros fuéramos parte de estos comités, por ejemplo? Esto pasa con las cajas de compensación. También hay una participación por parte de los trabajadores, se presupone, pero ustedes saben cuál es el nivel de participación de los trabajadores que existen en las cajas. Exacto. Entonces, aquí, ¿habría algún cambio o no en la medida de que el trabajador o los trabajadores organizados se vincularan con respecto a esto? Desde mi punto de vista, no. ¿Ya? Porque yo creo que en el fondo este sistema de pensiones antiético, ¿ya? Porque es un robo. Y nuestra participación en eso, yo lo vería más bien como ponerle otro timbre de aceptación. Yo creo que nuestro único camino es terminar con la AFP. Eso es lo que... Derogar el 3.500 y todo lo que eso significa. Exacto. Yo creo que el sistema de pensiones solidario es el camino. Es el único camino que hay. O sea, que nosotros invirtamos, tengamos derecho a decir dónde se invierta la plata, como decía la compañera en la industria de armas. A mí me parece que eso más bien legitima un sistema que es ilegítimo. Y que nosotros no debiéramos tener participación más allá de exigir el fin de la AFP como sindicato, como trabajador, como toda la clase. Claro, como sociedad. Claro. Es un robo y que hay que terminar con. Totalmente de acuerdo. Oye, compañeros, para pasar ya, lamentablemente vamos avanzando en el tiempo, cerrando algunos temas, pero vamos a pasar a uno de los temas que son, digámoslo así, como más atingentes, porque de una otra manera también es como lo más popular, ¿cierto?, que se plantea, que es el tema de la PGU, ¿ya? Esta pensión general garantizada, pensión garantizada única, ¿no? ¿Cómo es así? Pensión garantizada universal. Universal, eso. Entonces, ya, ahí hay varios elementos, porque una de las cosas, insisto, rimbombantemente se planteaba que iba a tener un incremento importante, ¿cierto? Sí. Dentro de lo que era la PGU, que iba a tomar un sector de la población que no estaba considerado, ¿cierto? Y que también va a tener la capacidad o la posibilidad de poder ser parte, ¿cierto?, de esta pensión, pero que tenía ciertos rangos, tiene cierto tiempo de aplicación también, ¿cierto?, en términos temporales, digámoslo así, pero así también en términos de la edad de las personas, ¿cierto?
Si nos podrías explicar un poco cómo va eso, porque en realidad como que nunca quedó muy claro. Sabemos que del 82 en adelante, de los 82 años en adelante, porcentaje, ¿cómo? Sí, bueno, el tema de la PGV es central dentro del diseño de la capitalización individual porque, como decimos desde Fundación Sol, es el respirador artificial del sistema, ¿no? Imagínate no existiese PGU, tendríamos movilizaciones en las calles todos los días, ¿no? Entonces la PGU efectivamente aumenta, ¿no? Pero aquí hay un detalle, y es que cuando se presentó el proyecto en noviembre del año 2022, la PGU está en menos de 200.000 pesos. Entonces, hoy día, corregido por inflación, al final el aumento es algo así como de 20.000 pesos en términos reales, ¿no? Corregido por inflación cuando se propone que aumente a 250.000 pesos. Entonces, eso como un primer elemento. Y en segundo lugar, efectivamente la PGU se va a implementar de manera gradual. Ahora en septiembre de este año empieza a implementarse, digamos, esos 20.000 pesos de aumento real para las personas de 82 años y más. Luego en septiembre del próximo año para las personas de 75 años y más. Y luego en septiembre del 2027 para las personas de 65 años y más. Y aquí hay dos cuestiones. Esto se aplica desde los 65 años en adelante, no a septiembre del 2027. Claro. Es decir, es un aumento de jubilación para las mujeres por secretaría, ¿no? Porque para tener, ¿no?, la total PGU tú tienes que tener 65 años, eso por una parte. Claro. Y por otra parte, la PGU hoy en día la reciben muchas personas. ¿Y esto por qué? Porque la PGU tiene algo así como un umbral. Si tú tienes una pensión menor a 762.000 pesos y fracción, tienes derecho a tener la PGU, ¿no? Y luego va disminuyendo en otro umbral, ¿no?, menor. Pero todas las personas con una pensión de menor a 762.000 pesos tienen derecho a la PGU. Entonces tú te imaginarás que la gran mayoría, ¿no?, un 90% de las personas hoy en día reciben la PGU, y hay algo así como un 33,5% de las personas que solo tienen ingresos por PGU, ¿no?, que ni siquiera como que alcanzan a complementarlo con una pensión autofinanciada. Y respecto al financiamiento de la PGU, ese financiamiento depende de la clase trabajadora, básicamente, porque se financia, ¿no?, a través del Estado, y el Estado recauda a través de impuestos, y la clase trabajadora básicamente paga impuestos a partir del IVA, es decir, a partir de lo que consume. Y aquí hay algo bien paradojal en nuestro país, y es que las personas de mayores ingresos, que pertenecen al 0,01% de mayores ingresos, tienen una tasa efectiva de impuestos menor que el resto, ¿no? Que por ejemplo 6,5 millones de cotizantes, ese 0,01% que pertenece a 1.315 contribuyentes, tienen una tasa efectiva de 11,8%, y el resto, ¿no?, el 50% más pobre, si se quiere, tienen una tasa efectiva de impuestos de 16,2%. ¿Por qué? Porque a uno se le va todo en pagar el IVA, y a los más ricos, como las tasas por capital, ¿no?, son bajitas, bueno, no pagan la tasa efectiva. En términos absolutos pagan más, pero en términos proporcionales pagan menos. Entonces al final tenemos una PGU que funciona como un respirador artificial de este sistema, que impacta a muchas personas, ¿no?, y que además es financiado básicamente por la clase trabajadora, ¿no? Esa es la realidad de cómo funciona este diseño. O sea, para desmitificar dos cosas. Lo primero, la PGU no es solo y exclusivamente para las personas que nunca trabajaron. Claro, no. Depende. Eso es súper importante. Porque claro, uno subentiende que la pensión, yo trabajé, coticé 20 años, claro, mi retiro programado o por el seguro, ¿cierto? Me tiene que entregar a mí el parceladamente, supuestamente calculado según lo que voy a vivir y todo el cuento, ¿cierto? Sí. Pero la PGU se presupone que es para gente que no ha cotizado, tiene una tasa, una densidad de cotización menor. Pero en lo que tú nos estás planteando, esto entra todo el mundo. Sí, o sea, claro, quien tenga una pensión de 750.000 pesos, es alta, es altísima. Estamos hablando de gente profesional, o sea, obreros.
Incluso sacan los profesionales, y aquí hay personas que pueden tener acumulados 100 millones de pesos y aún así no alcanza a tener una pensión suficiente, ¿no? Como, no sé, mayor que el salario mínimo. Claro. Si la PGU impacta a muchas personas. Claro, claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, el tema del financiamiento, claro, efectivamente, tal como lo planteas tú, esto se hace a través del impuesto, que es un impuesto regresivo. Ahí es donde se entiende el concepto, ¿cierto? Sí. O sea, el impuesto regresivo es que en general yo gano más y pago menos, y en realidad gano menos y pago más. Sí. Cuando debe ser progresivo, que debe ser al revés. Gano menos, pago menos, gano más, pago más, ¿cierto? Así, bien sencillo. Súper. Entonces, todo esto está financiado a través de esa forma. Ese es el trabajador, en este caso, paga el 10%, paga la administración a la AFP, y además, a través del IVA, paga la PGU. O sea, la financia hacia adelante, porque lo está pagando lo que tienen que pagar, se tiene que pagar ahora, en la actualidad, mientras yo estoy trabajando, la gente de la PGU. Nosotros tenemos que pagarle a través del impuesto, digámoslo así, en cada una de las cosas que compramos. La clase trabajadora poniendo el hombro. Eso es, en general, lo que significa la PCU, cómo se financia para quienes lleguen. Sí. Así quedó. Entonces, estamos hablando de que este año, del 82 años en adelante, comienza el incremento que me decís tú, que son alrededor de 20.000 pesos. Reales, ¿no? Corregidos por inflación. Ok. Eso entonces, claro, y de ahí viene la otra franja, y nos queda este espacio entre los 60 años de jubilación de la mujer, claro, y los 65 que se hace efectivo, digámoslo así. Para poder tener todos los beneficios. Porque aquí... Pucha, y aquí también quizás aclarar otro punto que antes nos quedó medio pendiente, es que acá efectivamente aumentan las pensiones, ¿no? Y una vía, que es la que estamos hablando ahora, es a través de la PGU, que aumenta la PGU 20.000 pesos, ¿no? Para hablar en términos reales. Pero también aquí aumentan las pensiones a través de como se dice, bono tabla, que es el 1% que va para mitigar el castigo que reciben las mujeres. Ya, por ese 1% también aumentan las pensiones, y también van a aumentar las pensiones por ese 1,5% que es de este seguro social transitorio, ¿no? Entonces, dentro de los cálculos que hemos hecho en la Fundación Sol, dentro del seguro social, ahí hay ciertos criterios de inclusión, ¿no? Las mujeres que han cotizado por más de 10 años pueden acceder a esa 0,1 UF garantizado, y hombres que han cotizado por más de 20 años pueden acceder a ese 0,1 UF. Entonces, por eso hablamos que aquí se están beneficiando ciertos grupos de la población. Y dentro de las proyecciones que hemos hecho en la Fundación Sol, para el grupo de mujeres que ha cotizado más de 10 años, si una suma todo, ¿no? La PGU, este bono tabla que mitiga las desigualdades de género, y este bono año que te da ese 0,1 UF, bueno, puede ser un aumento de un poquitito más de 148.000 pesos, ¿no? Entonces, que en un contexto de bajas pensiones no es menor, ¿no? Claro. Y en el caso de los hombres que han cotizado por más de 20 años, el aumento en el mejor de los casos puede ser de 116.000 pesos, que tampoco es un aumento menor. Y aquí vienen otras preguntas también para la clase trabajadora, porque otras de las cuestiones que yo he escuchado mucho en foros, en talleres, es que muchas personas me dicen, desde que empezó a funcionar la PGU, como que el movimiento se adormeció. Porque claro, tú tienes un bono, ¿no? Que alivia el dolor en lo inmediato, y que ya no está la urgencia, ¿no? Por poner el punto en la calle. Eso es algo que también yo lo he escuchado mucho en distintos espacios sindicales y sociales. Y bueno, ahora que vamos a tener estos aumentos, ¿no? Que no son menores para ciertos grupos de la población, una dice cómo revitalizar aquí el movimiento, ¿no? Para poder aspirar a un sistema de reparto solidario, con justicia social, y en donde, por ejemplo, tengamos una política de inversiones que esté guiada con criterios de justicia social, de justicia ecológica, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Bueno, hay que explicar, ¿no? Todo este entramado, toda esta red, y también explicar, yo creo que es lo central, que esto no va a mejorar las pensiones en el futuro, sino que simplemente está trasladando el problema hacia el futuro, y por ahora estamos teniendo, ¿no? Estos aumentos que
insisto, no son marginales en un contexto de bajas pensiones, pero es una moneda de cambio bien alta, ¿no? Para poder robustecer la industria previsional, como hemos dicho, a cambio de estos bonos, ¿no? Y lo que nos avisora a nosotros es que tenemos por lo menos unos 20 años todavía de vida laboral por delante. O sea, cuando lleguemos a los 65 años, vamos a estar en una situación mucho peor de una persona que se está en este momento jubilando a los 65 años. Claro, o sea, por las tasas de rentabilidad. A la baja, sí. Y ahí quiero ir cerrando ya el tema, chiquillas, súper interesante, en realidad, que podríamos estar más de una hora hablando sobre todo esto. Pero mira, con respecto a eso, y quería preguntarte a ti, José Miguel, tenemos una población muy alta, bastante numerosa de trabajadores que ya una vez jubilados en el área de la construcción, siguen trabajando. Exacto. ¿Cómo funciona ese fenómeno? ¿Qué es lo que ve el sindicato con respecto a eso? ¿Cómo se ha ido abordando? ¿Y qué es lo que piensan estos viejitos que tienen que seguir trabajando después de estar jubilados? Claro, mira, sobre todo en el área nuestra, nosotros tenemos socios del sindicato que sus sueldos van generalmente sobre los 1.200.000, entre 1.200.000 y 2 millones y algo, digo. Entonces, cuando se enfrentan a una pensión miserable, porque esa es la palabra, no le alcanza. Es como pedirle a una persona que ha vivido toda su vida con una renta medianamente, no es alta, pero una que te permite pasar, y disminuir eso a menos de la mitad y seguir viviendo lo mismo no te lo permite. Por lo tanto, los viejos se ven obligados, muchos, a seguir trabajando. Yo quería hacerle una pregunta a la compañera, porque hay mucha especulación sobre la edad, o sea, sobre la cantidad de años que se calcula la pensión. Sí. Ahora, eso me gustaría, tú sabes cuál es la, sin especulación, cuánto es realmente la cantidad de años que se... Súper buena pregunta, compañero, porque ahí hay un malentendido, ¿no? Como que se dice que la pensión se calcula hasta los 110 años. Sí. Y eso no es tan así. Ya. En el fondo, lo que se hace es decir, hay una cierta probabilidad que las personas vivan hasta los 110 años, ¿no? Ya. Una probabilidad de un 0,2%, pero no es que la pensión se calcule hasta los 110, sino que se calcula como funcionan las probabilidades como una curva, ¿no? Que es más grande al centro y disminuye, ¿no?, en los extremos. Entonces se calcula en el centro, como en los promedios. Y ahí es donde, digamos, donde sacan los años, ¿no? Pero no es tan así que se calcula hasta los 110. Sí. Pero sí se promedia hasta como los 108. Una cosa así. Oye, chiquillos, yo quería agradecerles enormemente la participación. Gracias. Quería de parte de todos nosotros y nosotros, el equipo de los chiquillos acá del Ciudadano, también porque son temas súper importantes. No se conversan estos temas en ninguna parte, o en muy pocas partes públicas, poco se explica, ¿cierto? Entonces queremos llegar a hacer un aporte y le agradecemos porque lo han sido de una u otra manera, en tratar de explicar de mejor manera y más simplemente un tema que es tan enmarañado, ¿cierto? Que es tan complejo, tanto número, tanta edad y tantas cosas, pero que nos afecta de una manera súper directa. Entonces yo quería agradecerles la participación y dejarle unos minutitos, unos segunditos para que den sus últimas apreciaciones o palabras. Sí. María José. Bueno, yo también muy agradecida desde Fundación Sol por este espacio que es tan necesario, ¿no?, para democratizar aquí el conocimiento y para levantar reflexiones desde el mundo sindical, que son reflexiones país, que tienen que ver con las decisiones país, y ese es el origen del sindicalismo, ¿no? Pensar la vida, ¿no? Pensar el país. Y me gustaría solamente recalcar el punto de cómo imaginar nuestra lucha por la seguridad social siempre en articulación con varias luchas, ¿no? Aquí hemos hablado, por ejemplo, hoy de las políticas de inversiones de los fondos de pensiones. Bueno, esa lucha, ¿no?, se vincula, por ejemplo, con las batallas que se dan desde el mundo socioambiental, de no seguir invirtiendo en empresas que realizan actividades extractivistas. Ahí hay un potencial, ¿no?, del mundo sindical, del mundo de la clase trabajadora, para articularse con organizaciones socioambientales, porque son luchas que van en alianza, que hablan de lo mismo. La lucha previsional
tiene que ir de la mano por una lucha por mejores salarios, por una lucha por una negociación ramal que le dé poder a los sindicatos. Siempre se entrelazan. Entonces yo creo que aquí el desafío es cómo encontrar esos puntos en común entre distintas organizaciones sindicales, sociales, socioambientales, para poder poner al centro, ¿no?, la vida, que es finalmente nuestra preocupación. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros hoy día. José Miguel. Yo igual, gracias, porque pienso que sobre todo esta discusión del mundo previsional debiera llegar a los trabajadores, ya que raramente llega como información. Y con lo que dice la compañera, yo creo que el mundo sindical o los sindicatos no son los que tienen que tener el poder, porque de cierta manera hoy día lo tienen. El problema es que lo usan mal, ¿ya? O sea, hay muchos sindicatos que ocupan su poder que tienen hoy día, incluso para perseguir a los viejos. Y ese es un problema que nace también del desconocimiento de los trabajadores de base en lo que se refiere a lo que es un sindicato, ¿ya? Creo que eso también hay que irlo aclarando, porque hoy día hay muchos sindicatos que son poderosos, pero que no ocupan su poder en defensa de los trabajadores, sino más bien en defensa de la empresa. Y eso es lo que hay que ir cambiando. Por eso te doy las gracias también por esta invitación. Muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Y sí, pues sin duda, como lo decís tú, de una u otra manera, para poder subvertir la realidad, tenemos que unificarnos, tenemos que clarificarnos y tenemos que tomar los elementos necesarios. Somos la economía viva. Exacto. Los trabajadores y las trabajadoras somos la economía viva. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, nosotros nos quedamos con eso, chiquillos, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Póngale like ahí, mándenos ahí sus mensajes para seguir mejorando, ampliando los temas. Así que nada, pues chiquillos, un abrazo súper grande, nos estamos viendo y gracias por llegar hasta el final. Nos vemos, que estén bien. El Ciudadano presenta El Andamio, el programa del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, SINTEC, por un sindicalismo social.